Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Hay un problema con que exista un canon literario? ¿Cuáles han sido las escuelas que lo han criticado y por qué motivo? ¿Cuál es la posición más balanceada que tenemos que asumir frente a la existencia de esta norma de ordenación y cuáles son las críticas válidas que le caben? Y también importante, eso cómo nos sirve nuestro criterio como escritores. Hoy vamos a conversar muy brevemente sobre eso, recordando que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. El canon literario es una noción que hemos tratado en el canal de una manera reiterativa, porque el canon, como estructura organizativa de las obras y como guardián de alguna manera de los clásicos y de los grandes textos, siempre va a estar en nuestro referente y siempre va a estar en nuestro radar como escritores. Es decir, el canon como orden establece un conjunto de obras, un corpus, que son consideradas esenciales para la cultura y son el marco de referencia para medir la calidad literaria. Es decir, que guarda unas obras, las selecciona, las mantiene allí, son el modelo y además de esa conservación, son también la vara de la calidad literaria. Esto a muy grosso modo. Ahora, el concepto de canon tiene su origen, sobre todo, en los textos bíblicos, donde se hacían selecciones de distintos escritos sagrados, entonces esa noción de alguna forma se trasladó a lo secular. Esto muy brevemente. Ahora, hay escuelas que lo han criticado, y aquí también en el canal hemos hecho esas observaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el canon literario como tradición cultural, volvemos un poco a aquello que vimos muy brevemente sobre la batalla cultural y sin perdernos de pronto en la parte ideológica, pero de estas derechas y estas izquierdas y lo que conversamos en aquel episodio. El problema del canon es que el canon no es neutral. El canon y los clásicos casi siempre tienen una composición, una esencia que es europea u occidental, también es masculina, también está en determinados idiomas, entonces por eso se han generado críticas al canon de diferentes corrientes, algunas surgidas en los años 70, algunas un poco antes, que comenzaron a cuestionar la visión tradicional del canon. Esas escuelas las iremos tratando más adelante en el canal, pero de todas maneras es bueno conocer cuál es la referencia de esas escuelas y por qué motivo lo han hecho. Primera crítica, aquí hemos hablado un poco de la crítica marxista, ¿no? Con autores como Grigori Lukács, que ya hemos hablado un poco de él en el canal, comisario para la educación del pueblo, después de la revolución, que era una especie de ministro de educación, después de la revolución rusa, ¿cierto? Él tiene una gran cantidad, pues siempre es una figura y tiene muchos textos donde ya en la parte específicamente literaria es una crítica a la literatura burguesa. ¿Por qué? Porque para el marxismo, evidentemente, la materia es lo que da lugar a la idea. Eso está muy expresado tanto en el materialismo, sobre todo en el materialismo histórico, ya que desarrolla el materialismo dialéctico. Entonces, para el marxismo, evidentemente la sociedad burguesa refleja unos valores en su literatura y genera además cada tipo de literatura una lucha de clases, que es lo que se ve, es decir, en esa posición de las ideas que se da en el materialismo dialéctico, que se aterriza en el materialismo histórico. Entonces la crítica marxista la lleva a la literatura. Evidentemente esto, aunque izquierda no es el término más exacto para definir al marxismo como tal, aunque evidentemente ya es un término que ha logrado cierta hegemonía y ya se le pone como rótulos, porque para algunos marxistas, digamos, hacían la crítica a la izquierda como término infantil, pero digamos que se ha asimilado así. Evidentemente entonces es una visión economicista de la historia, de la literatura, de las ideas, y por eso se le hace la crítica a la literatura en general, a la literatura burguesa, porque los valores que promueven evidentemente están contra los valores de la revolución. De hecho, cuando usted mira la literatura del realismo socialista, que también lo hemos criticado acá como una especie de escuela panfletaria, de todas maneras, ellos buscaban
unos prototipos de personajes y de actitudes, como ejemplo como en La madre de Gorky. Pero básicamente también ellos condenan esa idea tan que sostiene de alguna forma el canon. De hecho, esa sí es una crítica acertada. La literatura como algo atemporal, eterno, como algo surgido de la pura idea de la entelequia. Para ellos está surgido de la visión de la lucha de clases, ¿cierto? De la ideología de la clase dominante y cómo se va reflejando en eso. Es una escuela, usted esté o no de acuerdo con el marxismo, con la izquierda, además es una escuela interesante para analizar la literatura. Después, aunque hay antecedentes muy anteriores, no solamente el que más se cita para hablar un poco de la crítica feminista al canon, aunque hay antecedentes, por ejemplo, en una habitación propia, un cuarto propio de la escritora Virginia Woolf, donde ella habla un poco sobre la independencia que se requiere, ¿cierto? Una habitación propia, por eso, la independencia que la mujer requiere para poder escribir. También hay casos muy anteriores que no podrían decirse que son críticas feministas, porque estamos hablando, por ejemplo, de monjas, sobre todo, Monstruos Juan Inés de la Cruz, ¿cierto? Que para poder acceder a una vida intelectual tenía en ese momento histórico anterior que retirarse a un convento para poderlo hacer. Pero más adelante, ya con otras autoras a partir de los años 70, la corriente va evaluando en todos los libros cuál es la imagen de la mujer, cuál es el rol de la mujer en la literatura y cómo se da ese antagonismo. ¿Por qué? Porque dicen una cuestión que también es cierta, sea usted feminista o no, es cierta hasta un punto, que hay un predominio de los hombres en la literatura occidental. Ojo con esto, vayan guardando esas ideas. Otra escuela, la escuela del anticolonialismo, algunos lo llaman escuela de estudios coloniales y poscoloniales. La nación es de periferia. Los países hegemónicos, los países occidentales, Estados Unidos y Europa, esos países dominan la literatura, imponen una lengua, le quitan al colonizado sus elementos culturales y lo trasladan. Es decir, hay una literatura que está siendo también colonizada. Grandes autores, Aimé Césaire, perdón, no sé francés, pero una vez escuché a alguien en una conferencia y así se pronuncia el apellido, Césaire, que lo tuvimos en el canal del Movimiento de la Negritud, maestro de Fanon, un psiquiatra también muy interesante que murió lamentablemente muy joven, en un libro donde habla sobre la psicología del colonizado, Piel Negra, Máscaras Blancas, va mostrando todos esos aspectos de cómo evidentemente el pensamiento del eje que está representado por una cultura y por una raza determinada, en este caso Europa, sobre todo, se va imponiendo a las visiones de otros y ahí se va generando eso de culturas de primera y de segunda mano. Políticas de la raza, a ver, el fenómeno colonial tiene que ver sobre todo, o el anticolonialismo, como muchos países africanos que fueron colonizados por potencias europeas en el siglo XVIII, XIX sobre todo, en adelante, también un poco lógicamente para países latinoamericanos, aunque el problema del mestizo latinoamericano es más complejo, pero eso no lo vamos a tratar ahora acá en el canal. De todas formas, es interesante la política de la raza, teoría crítica de la raza, como le llaman algunos, tiene que ver entonces con la desventaja de ya ciertas minorías raciales que ha producido movimientos como el indigenismo en literatura, Guasipungo de Jorge Icaza, se me ocurre ahora, un libro, por ejemplo, como Raíces de Alex Haley, hablando pues un poco de la lucha de los esclavizados negros norteamericanos. Entonces quieren promover el acceso a estas minorías raciales como sus bienes culturales y cómo los representan negativamente. Ahí hay toda una discusión porque uno ve el libro de esta señora Stowe, La cabaña del tío Tom, que lo vamos a analizar acá, que es un libro que escribe una dama cristiana que evidentemente tiene una intención de integrar al mundo cristiano, ¿cierto? Y en todo el tema de la esclavitud tan polémico en ese momento, pero para muchos, sobre todo de esta teoría, sobre todo afroamericanos, sí, no están de acuerdo con esta representación porque se le da de una manera servil. Entonces ahí hay toda una discusión muy, muy interesante que tener en cuenta. El tema de las políticas de género también, que tiene que ver sobre todo ya en el aspecto de orientación sexual, lesbianas, gays, queer, hace una crítica a la censura de la homosexualidad que se hizo en Occidente. Esto ha ido cambiando
aunque yo no soy experto en esa teoría, tengo que decirlo también. También habla sobre todo las diferencias entre los géneros sexuales y las orientaciones diversas, por así decirlo, cómo se le critica. Entonces vamos a hablar un poco, sí, para no, porque son varias más, pero hablar un poco de eso. Entonces, el canon merece una crítica, evidentemente. Evidentemente, si usted no se subordina a cierto pensamiento que da una hegemonía a Occidente, Occidente que es la raza blanca, el continente europeo, un poco Norteamérica, valores de la religión judio-cristiana, tradición grecorromana, ilustración, renacimiento, ilustración, positivismo, todo eso es Occidente y Occidente representado por una derecha zombificada realmente, una derecha que no puede ser otra cosa sino lo mismo que es decir, predominio de valores cristianos, todo lo bueno es Occidente, el resto son razas de segunda mano o literaturas de segunda mano, en este caso todo eso es cierto y usted encuentra hoy gente que lo defiende, muchos de ellos mestizos, vaya usted a saber cómo pasa eso, pero bueno, es importante de todas maneras tener en cuenta que tampoco satanizarlo todo, porque la literatura guarda cierto canon y Occidente ha de alguna manera direccionado muchas literaturas. Entonces, todas estas críticas feministas, marxistas, teoría anticolonialista o estudios coloniales y poscoloniales, teoría de la raza, la teoría que tiene que ver con las políticas de género, son importantes porque abren el espectro a la crítica, a la discusión. Muchas están vinculadas por la izquierda, sea usted o no de izquierda, puede ir sacar elementos para criticar en un mundo que está cada vez más polarizado por estas tendencias y donde uno cada vez va volviendo a escuchar gente con estos discursos donde evidentemente quieren mostrar una especie de superioridad o hegemonía de Occidente sin ser muchos de ellos occidentales, que es una cosa realmente ridícula me parece a mí, pero bueno, esa es opinión acá, puede ser censurada o no. Entonces de todas maneras entender eso, entender que el canon puede ser criticado, que el canon tiene una función, por decirlo así, regulatoria y que tiene que haber un filtro en la literatura, pero que debemos comenzar a cuestionar si únicamente esas figuras y esa única civilización que postulan es la única que está haciendo aportes a la literatura o que otras literaturas hacen aportes. De todas maneras, déjenos su opinión. ¿Ustedes creen que el canon está bien como está, que debe mantener su hegemonía, que debe abrirse? ¿Hasta qué punto deben llegar esas críticas que se hacen también? ¿Es válido que se destruya una obra literaria porque la interpretación de género no es adecuada, la racial no es adecuada? Hay que verla en su momento histórico. Se pueden hacer críticas diacrónicas ahora. Todas esas cosas importantes y las vamos a ir estudiando. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Estaremos entonces hablando otro episodio. Les invitamos igual a suscribirse, a compartir el contenido, a comentar. No siendo más, siempre un gusto conversar con ustedes. Nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.